Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Fabio Pérez. Hoy vamos a mirar funcionamiento interno de un sistema para reservación de canchas. Para comenzar, vamos a mirar primero el diagrama de clases. Vamos a tener una clase, padre, de tipo persona, del cual pues, va a tener esos atributos como código, nombre, apellidos, correo. De estas van a heredar estudiante, profesor, encargado, cada uno con diferentes tipos de atributos que los identifican. Vamos a tener que estudiante y profesor pueden hacer una reserva. Para la reserva necesitamos la fecha, la hora de inicio, hora fin. Pues el reservante que hacer de tipo persona porque puede ser profesor o estudiante. También el número de la reserva y pues qué tipo de cancha necesitamos. Para el tipo de cancha pues tenemos una interfaz que tiene dos métodos, que es cambiar de estado y consultar estado. De estos dos métodos hacen uso, pues los utilizan la cancha de fútbol, la cancha de voleibol, cancha de fútbol sala, cancha de tenis, cancha de baloncesto. Cada uno tienen pues diferentes código, nombre y estado, y obviamente hacen uso de estos dos métodos de la interfaz. También vamos a tener por parte de persona un encargado, el cual va a generar un reporte en el controlador. Para el controlador vamos a tener un array list de reservas, array list de canchas, array list de estudiantes, de profesores y encargados. Y vamos a tener sus respectivos métodos. Para este controlador vamos a utilizar, pues para gestionarlo vamos a utilizar una interfaz gráfica. Para desarrollar este proyecto utilizamos el entorno de NetBeans. Vamos a tener la clase persona, la cual tiene código, nombres, apellidos, correo y sus respectivos métodos. De esta persona van a heredar profesor, van a heredar estudiante. En estudiante tenemos, aparte de los atributos que extienden de persona, tenemos programa y facultad. Estos nos ayudarán a identificar a la hora de hacer una reserva de qué facultad viene el estudiante y a qué programa pertenece, y sus respectivos getters y setters. También tenemos el encargado, que extiende persona. Aparte de utilizar los atributos de persona, tenemos otros dos atributos, que es el horario. Es la hora en que ingresa y la hora en que finaliza el trabajo. Aquí tenemos pues su respectivo constructor y sus respectivos getters and setters de los atributos. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la interfaz cancha, que implementa cambiar de estado, que recibe un booleano que lo denominamos estado, y el consultar estado, que nos va a retornar true o false. De esta interfaz, estos dos métodos que tenemos aquí van a ser heredados por cancha de baloncesto, que va a tener código, nombre, estado, su respectivo constructor, sus respectivos getters and setters. También vamos a tener, va a hacer uso de la interfaz cancha, la cancha de fútbol, que va a tener su respectivo nombre, código, estado y sus respectivos getters and setters, y la implementación de los métodos de la interfaz. Lo mismo pasará con la cancha de fútbol sala, con la cancha de tenis y con la cancha de voleibol. Ahora vamos al controlador, el cual va a tener un array list, va a tener varios array list de diferentes tipos, como es array list de reserva, de la interfaz cancha, de estudiante, de profesor y encargado. Vamos a tener este método que va a ser de tipo interfaz cancha, que será el encargado de verificar la disponibilidad de la cancha. Vamos a tener que pasar un objeto el cual se pasa sin saber de qué tipo de cancha es, o sea, sin inicializarlo. Vamos a tener una string de fecha y una fecha de inicio. Vamos a inicializar un contador. Vamos a crear un array list de tipo reserva,
que lo que esta array list nos va a servir para obtener las fechas pasadas como parámetro. También vamos a tener un for each en el cual recorreremos cada una de las canchas. Aquí en este if preguntamos si su instancia es pasada como parámetro. Inicialicemos el contador en 0. Tenemos otro for each donde recorremos las reservas del día. Tenemos un if donde preguntamos si la cancha que tiene la reserva es igual a la que estamos evaluando. Si la cancha ya está ocupada, entonces incrementamos el contador y salimos con este break. Ahora vamos a tener, en caso de que el horario no se encuentre ocupado, entonces el horario podemos suponer que está disponible. Entonces vamos a retornar la cancha. Vamos a retornar la cancha, ya que el horario ya está disponible. Vamos a proceder con hacer la reserva. Vamos a retornar nulo en caso de que el algoritmo termine. Quiere decir que el horario no está disponible para la reserva. Ahora vamos a tener este método que nos va a retornar una array list de tipo reserva, el cual pues va a reservar las fechas, nos va a recibir una fecha de tipo string. Ahora vamos a crear una array list de tipo reserva. Vamos a recorrer cada una de las reservas con este for each. Vamos a preguntar si la fecha de la reserva es igual a la pasada. Si es igual, se agrega el arreglo que se va a devolver. Después devolvemos el arreglo con las fechas del día pasado como parámetro. Ahora tenemos este otro método que es de registrar reserva. Vamos a recibir el código. Vamos a recibir un objeto como el primer método. Va a ser igual a este, de verificar disponibilidad. Obviamente vamos a recibir un objeto de tipo persona, el cual no vamos a saber si es un estudiante o es un profesor. Vamos a recibir una fecha y una fecha de inicio. Vamos a crear una persona y vamos a buscar es el código de la persona. Más adelante vamos a explicar este método de buscar persona. Vamos a crear una booleano, el cual se va a encargar de controlar el registro correcto. Vamos a preguntar si la persona no existe, no deja crear la reserva. Entonces vamos a crear una interfaz de cancha, la cual va a verificar la disponibilidad. Vamos a pasarle el objeto inicial, la fecha y la fecha de inicio, el cual este pedacito nos va a servir para buscar la disponibilidad de una cancha pasada como tipo class. Vamos a realizar otro booleano, el cual nos va a servir para verificar si se hizo la reserva. Para verificar esto vamos a utilizar este método que vamos a explicarlo más adelante. Vamos a preguntar si la cancha es diferente de nulo y si hizo reserva, es diferente a falso. Significa que no hay ninguna cancha disponible. Si no hay una cancha disponible, vamos a crear una nueva reserva. Vamos a pasarle el tamaño de las reservas más 1, la fecha inicio más 1, la persona y la cancha para crear una nueva reserva. Vamos a agregar una nueva reserva a esta que creamos anteriormente, a estas de aquí, a esta array list. Vamos a agregarle la nueva que creamos y vamos a cambiar el estado. Vamos a devolver la respuesta, ya que pues es necesario para este método de registrar reserva. Ahora vamos a tener el método de buscar persona, que nos va a retornar una persona. Recibe un código. Vamos a tener un for each de estudiantes, el cual pues nos va a recorrer estudiantes. Nos va a recorrer esta array list de acá arriba. Va a ir comparando en el array cada estudiante con el código que ingresamos y nos va a retornar, si lo encuentra, nos va a retornar el estudiante. También vamos a tener otro for each para profesores. Este profesor es
es esta array list que se encuentra acá arriba. Si encuentra al profesor con el código que ingresamos aquí, que le mandamos, nos va a retornar el profesor, si no, nos va a retornar nulo. Ahora vamos a crear un nuevo estudiante, vamos a pasarle el código, nombres, apellidos, correo, programa y la facultad. Vamos a crear un nuevo estudiante, pasándole todos estos parámetros que recibió acá el método, y vamos a retornar que al array list que creamos al inicio, ese array list, le vamos a agregar el nuevo estudiante que creamos, o sea, este de aquí. Lo mismo vamos a hacer para crear profesores, excepto que aquí pues vamos a tener, le vamos a pasar programa y facultad. Creamos el nuevo profesor y se lo agregamos a la array list de profesores. Vamos a crear un nuevo encargado. Este nos va a recibir código, nombres, apellidos, correo, un horario inicial, un horario final. Vamos a crear un nuevo encargado. Vamos a pasar todos esos parámetros de acá arriba y vamos a agregarlo a la array list que creamos en la parte de arriba, a esta array list. Le vamos a agregar el nuevo encargado. Ahora tenemos al de eliminar estudiante, el cual le vamos a pasar, para eliminarlo, le vamos a pasar el código. Vamos a recorrer el array list de la parte de arriba con ese for each y vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo en el array list. Si lo encuentro, pues lo vamos a remover, si no, retornará falso. Lo mismo vamos a hacer por eliminar profesor, por eliminar encargado. Ahora vamos a crear una cancha. Vamos a recibir el código, un nombre y el estado. Y un objeto, el cual se pasa sin saber qué tipo de cancha es. O sea, sin inicializarlo. Vamos a crear una nueva cancha. Vamos a instanciar el objeto como cancha de fútbol. Entonces, si lo instanciamos, entonces vamos a crear una nueva cancha. Código con el nombre y con el estado. Lo mismo haremos con la cancha de baloncesto. Lo mismo haremos con la cancha de fútbol sala, con la cancha de tenis, con la cancha de voleibol. Y si nueva cancha es igual a nulo, vamos a retornar falsa. Vamos a agregar al array list que tenemos en la parte de arriba, a este de acá. Vamos a agregar la nueva cancha. Y listo. Ahora tenemos otro método que nos va a consultar que si ya hay reserva en esa fecha y ese código. Este método pregunta si, digamos, si hay una reserva en un día específico por una persona, retorna true. Si existe una reserva de la persona para la fecha específica, retorna un false. Si no existe la reserva para la persona para la fecha específica. Ahora vamos a la interfaz gráfica. Tenemos, como lo pueden ver, tenemos aquí esta interfaz muy sencilla, la cual se hizo así por requerimientos, ya que la persona que va a manejar no tiene muchos conocimientos de programación y pues de una persona del común, por decirlo así. Tenemos esa interfaz, la cual va a ser utilizada por una secretaria, el encargado de administrar este sistema. Entonces tiene que ser de fácil uso. Vamos a explicar. Vale, comenzamos. El botón reserva, el cual vamos a inicializar esta variable código, el cual nos va a obtener el código que ingresemos aquí en esta cajita. Vamos a crear un objeto de tipo cancha. Este tipo cancha es este de aquí. Tenemos en este combo box hay diferentes canchas, como podemos observar aquí. Tenemos cancha de fútbol sala, tenis, baloncesto, voleibol. Ok, vamos a crear una fecha de tipo string, que es la fecha actual. La fecha actual la toma del sistema. Vamos a tener una hora de inicio. Vamos a mirar si el controlador registra la reserva. Vamos a pasar un código, el código pues de la persona. Un tipo cancha, que eso va dependiendo de la cancha que lo seleccione el usuario, y una fecha y una hora. Si se puede reservar la cancha, pues va a decir registro de cancha satisfactorio, registro satisfactorio. Si no, pues nos va a mostrar un error.
Y si no ingresamos pues un código en la sección, nos va a pedir que debemos especificar el código y nos va a mandar registro incorrecto. Vamos a aquí el objeto de tipo cancha. Vamos a tener, va a ser este pedacito de aquí, y más específicamente estos de aquí, que estos están ordenados como por posición, que es hacer la cancha de fútbol va a ser posición 0, de fútbol sala la 1, la 2, la 3, la 4. Entonces si es la 1 va a crear una cancha de fútbol, si es la 2, si es la 0 va a crear una cancha de fútbol, si es la 1 una fútbol sala, de tenis, baloncesto, así sucesivamente. Ahora vamos a mirar este método de tipo string que nos va a regresar la fecha actual. Vamos a crear una fecha de tipo calendar, la cual nos va a retornar una fecha con el día del mes, el mes y el año. Ahora vamos a mirar este método, el cual es el horario, el cual lo tenemos aquí, que tenemos estos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 tipos de horario, o sea, 8 posiciones. Para cada posición, 9 posiciones, disculpa, va a tener el mismo funcionamiento que el objeto de tipo cancha, o sea que la primera hora va a ser el key 0, nos va a retornar el 8 porque dice 8 am solamente, o sea de 8 a 9 am. Este va a ser de 9 a 10 am, como podemos observar aquí, de 8 am a 9 am, de 9 am a 10 am, de 10 am a 11 am, y así sucesivamente. Esto nos va a retornar, por decirlo así, unas horas. Ahora vamos a proceder a mirar el main, el cual hace uso del controlador que tenemos acá. Entonces vamos a crear un estudiante 1, un estudiante 2, 3, 4, un profesor 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente. También vamos a crear canchas, una de fútbol, una de fútbol sala, de baloncesto, de tenis y voleibol. Y vamos a crear la interfaz de usuario que vimos anteriormente. Ahora vamos a mirar vamos a mirar cómo funciona el programa. Vamos a ingresar un código de un estudiante creado anteriormente. Tiene que estar registrado para poder hacer la reservación, o sea, pertenecer a la universidad. Digamos, si no pertenece aquí, digamos, un código que no encuentra aquí, por lo menos el 10. Vamos a hacer la reserva en una cancha de fútbol. A este horario nos va a decir que era error porque no se encuentra registrado. Entonces vamos a intentar con un usuario que ya encuentra registrado, o sea, un estudiante. El código 1. Vamos a reservar cancha de fútbol en horario de 8 a 9 am. Vamos a darle reservar. La reserva ya se hizo. Entonces ahora vamos a intentar con un profesor. Vamos a intentar con el código 5. Ahora vamos a reservar una cancha de fútbol sala en horario de 3 a 4 pm. Le damos reservar y efectivamente se puede reservar. Si le damos, digamos, un código que no se encuentra ahí, por lo menos el 202, le damos reservar, no nos va a permitir porque el profesor no se encuentra registrado en la universidad. Ahora vamos a intentar reservar una cancha de voleibol con el estudiante número 4 a las de 11 a 12 pm. Le damos a reservar y efectivamente se pudo hacer la reserva. Esto ha sido todo. Muchas gracias.